Bien, vamos a comenzar a recordar algunos conceptos que vamos a utilizar en los primeros programas en ecuaciones diferenciales. Sabéis que con MATLAB Octave cualquier variable que definamos, en este caso estoy asignando un valor a una variable x mayúscula, sabéis que diferencia mayúsculas y minúsculas, tener cuidado con los nombres, pues con ello estamos definiendo una matriz de una fila y una columna, ¿vale? Todos son matrices. Entonces vamos a manejar en estos programas, además de escalares, vectores y matrices, es decir, matrices de una fila que sean vectores fila, o de una columna vectores columna, y matrices en general. ¿Cómo definíamos un vector fila? Pues asignándoselo a una variable, y si sabemos los elementos que componen ese vector, tenemos que unirlos entre sí con los corchetes, que es como el pegamento que hace la unión en una entidad superior. Por ejemplo, vector 1, 2, 3, pues ponemos los elementos separados entre sí por espacios o comas. Ese sería nuestro vector fila V de 3 elementos. Vector columna, pues hacemos lo mismo pero con la separación de punto y coma. Ahí tendríamos nuestro vector columna. La ventana de espacio de trabajo, siempre tenerla en cuenta porque ahí os indica las variables reales que vais a tener en cada momento. ¿Cómo generamos vectores o matrices de una forma más rápida? Bueno, tenemos el comando linspace, es una función de biblioteca, y el operador 2 puntos. Vamos a hacer un CLC, que con esto borramos lo que está escrito en la ventana de comandos, pero no desaparecen las variables, es solo como pasar de página. Función linspace. Con esta función, que tiene 3 argumentos, las funciones siempre después del nombre van los paréntesis y los datos de entrada. Pues con esta función lo que vamos a meter es, en primer lugar, el valor de inicio del vector, por ejemplo 1. En segundo lugar, el valor último, por ejemplo 10. Y en tercer lugar, cuántos elementos en total va a tener ese vector. Automáticamente nos los va a crear, en este caso 12 elementos, lo voy a meter en una variable s, 12 elementos, el primero va a valer 1 y el último 10, x espaciados a la misma distancia uno de otro, automáticamente hace el cálculo de esa distancia. Si queremos formar ese mismo vector pero en columna, simplemente tendríamos que transponerlo con el operador transpuesta que tenemos aquí. Para crear el vector de forma rápida con el operador 2 puntos, pues tendríamos que poner el valor de inicio, el incremento o decremento que va a haber desde un valor al siguiente, y el valor límite. No nos podemos pasar de él, pero no tenemos por qué llegar a él. Por ejemplo, aquí voy a poner 2.1. Recordad que para poner los decimales es siempre con un punto. Las comas son para separar un dato de otro, un comando de otro. Bueno, de esta manera empiezo un vector en 1, voy dando incrementos de 0,25 para los siguientes elementos y sin pasarme de 2.1. Así que llegaré al valor 2. Este sería el vector que tenemos. Unión de varios vectores en una entidad superior. Recordemos aquí las variables que tenemos, vamos a hacer alguna concatenación con ellas. Tenemos W, que es el vector columna 5, 6, 7. Tenemos V,
que es el vector fila 1, 2, 3. Bueno, pues vamos a intentar sacar dos columnas, una matriz formada por dos columnas, primera columna 1, 2, 3 y segunda columna 5, 6, 7. Entonces, primera columna necesito pasar esto a vector columna, V traspuesto, y a su derecha, una vez que ya con esto tengo la columna 1, 2, 3, a su derecha queremos tener la columna 5, 6, 7. Como es una unión en horizontal, nos sirve con una coma o un espacio. Y siempre que queramos unir, hay que poner los corchetes para hacer ese pegamento. ¿Vale? De esta manera haremos esas columnas de valores. En nuestros programas vamos a sacar columnas de valores así unidas. En general vamos a tener vectores fila. Por tanto, vamos a transponerlos, igual que hemos hecho con el V, y unirlos a la derecha de otros vectores fila traspuestos. Tenemos aquí un ejemplo. Vector A, 1, 2 puntos 10. Cuando en el operador 2 puntos no poníamos ningún valor central, significa que el incremento es 1. Así que el vector sería 1, 2, 3, 4, todos los naturales hasta 10. Y en este caso empezamos en el 10, vamos sumando menos 1 a cada valor y terminamos como muy atrás en el 1. Bueno, pues estos son dos vectores fila, como los valores que vamos a tener nosotros, y para sacar unas tablas con columnas de datos vamos a hacer columnas con estos vectores filas y ponerlas una a la derecha de otra. De esta manera tendremos esas columnas de valores. En general aquí va a haber un valor de nuestra variable independiente, aquí el valor que toma la ecuación diferencial en ese valor de la variable independiente. También usaremos algunas funciones de biblioteca. Aquí os he escrito algunas. ABS me da el valor absoluto del argumento, que ponga entre sus paréntesis, me devuelve ese valor absoluto. Round me redondea al entero más cercano. Me devolvería de 5,66. Size me da el tamaño de la matriz. Me devuelve dos cosas, filas y columnas. Por ejemplo, si tenemos aquí nuestro X mayúscula, eso es un escalar, me devolvería una fila por una columna. El W me devolvería tres filas por una columna. Vamos a hacerlo con el W. Size W. Y como devuelve dos valores, si queremos sacar esos valores y tenerlos en unas variables determinadas, vamos a recogerlos en V1 y V2, por ejemplo. Entonces, si W es de tres filas, V1 valdría 3, y es de una columna, V2 valdría 1. Me dice ese tamaño de filas y columnas. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Size lo vamos a utilizar para generar matrices del tamaño de otra. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A, que no la vamos a inventar, vamos a hacer que sea aleatoria de 3 por 4, aleatoria de 3 filas y 4 columnas. Aquí tenemos nuestra matriz. Yo quiero hacer una matriz del mismo tamaño de A, pero que sea entera de ceros. Matriz B, ceros, y en vez de poner entre paréntesis 3,4, que podría ser, para que automáticamente, sea cual sea el tamaño de A, nos la haga de ese tamaño, metemos size de A. Ceros del mismo tamaño de A. Find. Find me dice en qué posiciones se da una condición lógica.
cuando es cierta. Recordar que podemos entrar en las posiciones de cualquier vector o matriz indicando detrás de su nombre unos paréntesis y la posición determinada, lo que se llama índice. Por ejemplo, si yo quiero entrar en este elemento y hacer algo con ese valor, es de fila 2 y columna 1, sería A de 2, 1. Si yo tengo el vector W y quiero hacer algo con el elemento que ocupa la posición 3, pues simplemente W de 3. Bien, pues find nos va a hacer una búsqueda y nos va a decir las posiciones donde se cumplen ciertas condiciones. Vamos a coger, por ejemplo, este vector S, lo vamos a mostrar aquí, y vamos a buscar find donde el vector S es mayor que 5 y me va a devolver las posiciones donde se cumpla esta. Guardar todas esas posiciones en un vector con el nombre, por ejemplo, pos. ¿Vale? Ahí tenemos las posiciones. Esto nos serviría para hacer cambios justo en esas posiciones, es decir, donde S es mayor que 5. Diríamos S de pos. Dentro de S me meto en las posiciones de las 6 a la 12 y hago que eso valga, por ejemplo, 3. Pues fijaros cómo hemos cambiado esas posiciones con valor 3. Trabajaremos también con bucles. Sabéis que en este lenguaje tenemos dos tipos de bucle, el bucle for y el bucle while. En el bucle for tenemos una variable a la derecha con cualquier nombre válido a la que le asignamos una tira de valores. Esa tira de valores lo podemos hacer con el operador dos puntos, con el linspace, o simplemente poniendo los valores, como sabemos, entre corchetes. Normalmente utilizamos el operador dos puntos para sacar toda esa tira de valores de forma más rápida. Podríamos poner aquí 1, 2 puntos, 4. Y va a pasar por los valores 1, 2, 3 y 4, y por cada uno de esos valores va a repetir el proceso que tenemos aquí. De tal manera que si yo pongo dentro del bucle v de i igual a i al cuadrado, como ponemos ese i al cuadrado bien, en programación recordar que tenemos el símbolo potencia. Vale. Pues de esta manera pasaríamos por el bucle y se realizaría para i igual a 1, v de 1 es igual a 1 al cuadrado, v de 2, 2 al cuadrado, v de 3, 9 y v de 4, 16. Después de ese bucle se ha formado el vector 1, 4, 9, 16, vector v. Funciones anónimas. Son funciones que se pueden definir en una línea del propio programa en el que estamos. Nosotros con las ecuaciones diferenciales vamos a trabajar, por ejemplo, en los primeros programas que hagamos para el primer tipo de ecuaciones, con ecuaciones en las que aparece una función que depende de dos variables, de t y de i. Luego esta función habrá que definirla. ¿Cómo definimos funciones en el propio programa? Bueno, la sintaxis es la que veis a continuación. Elegimos un nombre válido para la función, signo de igual, la asignación, arroba, entre paréntesis, datos de entrada a la función, escogiendo unos nombres cualquiera para ellos. En este caso, esta función va a depender de 3 datos de entrada, luego tendrá 3 variables, x y z, y la expresión que devuelve la función tomando los valores de entrada. Como ejemplo,
Aquí tenéis una función f que depende de un dato de entrada que se ha llamado x y que devuelve ese dato al cuadrado menos 3 por el dato más 3. A continuación se da el valor 2 a una variable z y escribimos en pantalla el valor de f en esa z. Le estamos transmitiendo a la función f el valor de z, es decir, una copia del valor 2, entra aquí y me devuelve 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 3. Y ese es el valor que tiene f de z. Vamos a ver en el programa cómo definiríamos esta función. Tomamos un nombre válido, por ejemplo f igual arroba, depende de dos variables, elegimos dónde ponemos cada una, t, i, y cogemos la expresión de la función que tenemos, 2i, 2 por i, menos e elevado a t. E elevado es la función exponencial xp, y entre paréntesis ponemos el exponente de esa e. No podéis poner la variable e porque en MATLAB no existe, en Octave sí, pero en MATLAB no. Ya tenemos esa función creada, que es un identificador de función handle, y podríamos trabajar con ella en cualquier momento después de haberla definido en el programa. Por ejemplo, si yo pongo f de 3, 5, estoy diciendo a la función que me dé el valor correspondiente a meterle como t 3 y como i 5. Y por último vamos a ver la función plot, que se utiliza para representar gráficamente en el plano una serie de puntos. La sintaxis es la siguiente: plot y entre paréntesis dos vectores. El primero son las abscisas de los puntos a representar y en el segundo están las ordenadas. Nos va a dibujar esos puntos unidos por una línea continua de color azul. Tenemos formas de cambiar los colores y el tipo de línea, por supuesto. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a hacer un pequeño programa. Todo lo que hagamos para resolver las ecuaciones diferenciales no lo vamos a hacer en la ventana de comandos, sino en un programa, en un archivo M. Tenéis que dar en Home, New Script, para crearnos el archivo. Tenéis el vídeo anterior para saber y recordar cómo cambiarnos de directorio de trabajo. Bueno, pues en este programa hemos definido un vector X que empieza en 0, termina en 2 y tiene 40 elementos. Vamos a hacer el vector y que sea igual a x al cuadrado, es decir, cada uno de los valores de x lo queremos elevar al cuadrado. Será la imagen de la función x cuadrado en cada una de estas abscisas. Ponemos para esa operación que se haga con cada elemento, ponemos el punto delante del exponente. Con ello recuerdo las operaciones elemento a elemento, punto elevado, punto división, punto asterisco, que emplearemos a menudo. Una vez que tenemos los dos vectores, que tienen que ser del mismo tamaño, evidentemente y es del mismo tamaño de x, porque hago una operación a cada elemento de x, serían de 40 elementos los dos. Hacemos el gráfico y nos va a pintar la función y igual a x cuadrado, realmente va a pintar 40 puntos de la función con línea continua uniendo esos puntos en color azul. Si ejecutamos el programa me sale la ventana gráfica. En muchos casos queremos obtener gráficos comparativos de los resultados que nos arrojan los programas, que son las soluciones de la ecuación diferencial. Por ejemplo, comparándolas la solución aproximada que hemos obtenido con el método numérico con la solución exacta. Para hacer gráficos comparativos tenemos que dibujar las gráficas en la misma ventana, superpuestas. Imaginar que quiero pintar en este caso la función x cuadrado y la x cuadrado más 1. Bueno, pues tendría que hacer el gráfico de plot xy y plot xz entre los comandos holon y holop. Con ello sacaríamos las dos gráficas en la misma ventana, superpuestas. Automáticamente nos hace un cambio de color. Podríamos elegir también los colores. Es bueno en estos casos que aparezca una leyenda en la que me indique que la de color azul significa algo y la de color rojo, en este caso, significa otra cosa.
Vamos a trabajar entonces con el comando legend y directamente le ponemos el texto. Recordar que todos los textos van entrecomillados con la comilla vertical, la de la interrogación de cierre, y podemos poner que la primera que dibuja, pues aquí es la leyenda correspondiente a la primera que dibuja, porque la primera leyenda es x cuadrado, y la segunda pues ponemos otro texto separado con coma, es x cuadrado más 1. De esa manera, al ejecutar, tendremos una leyenda que nos permite diferenciar las curvas que salen.